Y vamos a iniciar con este tema que se llama teoría de divisibilidad. Esta teoría, como ya ustedes saben qué cosas es división, ¿no? Entonces ahora podemos hablar de la divisibilidad, ¿no? Esta es una teoría que se encarga de estudiar todas las condiciones que debe tener un número para ser divisible por otro, ¿no? Y hay una serie de teorías, por eso ya se llama teoría de divisibilidad. Nuestro trabajo es pues aprender esa teoría para poder aplicarla en la solución de algún problema, no solamente de este tema. Por ejemplo, esto se usa para desarrollar ecuaciones por tanteo, ¿no? Entonces, se utiliza, por ejemplo, para ver si un número es primo o no es primo. Se utiliza para ver si un número contiene o no contiene divisores que son primos con él mismo. Tiene bastante aplicación, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer la teoría, ¿sí? Si hay algo que usted no entienda cuando yo estoy explicando, me preguntas y yo te voy a dar la respuesta. ¿Está bien? Listo, vamos a empezar entonces. A ver. Esta teoría que está aquí, ustedes saben que la matemática es un proceso histórico, ¿no? O sea, ha aparecido porque el hombre tiene necesidad de ciertas cosas. Conforme va evolucionando, él necesita otras cosas, ¿no? Y así como aprendió a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, en algún momento tuvo la necesidad de dividir situaciones, ¿no? Y él se dio cuenta que cuando él dividía, no siempre era exacto la división, ¿sí o no? Entonces, esa situación del hecho de simplemente de dividir una cantidad entre otra y no ser exacto, generó pues esta teoría de la divisibilidad, ¿no? ¿Sí? Algunos matemáticos introdujeron toda esta teoría en función a su observación, a su análisis de los números, ¿no es cierto? Bien. A ver, nosotros tenemos que entender dos conceptos acá. ¿Qué cosa es divisibilidad y qué cosa es multiplicidad? La divisibilidad tiene que ver con el divisor, ¿no? ¿Qué es un divisor? A ver, preguntemos. Eduardo, ¿qué es un divisor? ¿A qué se llama divisor? Un elemento de la división. ¿No? Falso. Los elementos de la división son dividendo, dividendo, divisor, cociente y residuo. Divisor, Pero yo no. estoy hablando de a qué se llama divisor con respecto a un número, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿el 7 es un divisor del 42? Sí. Claro, ¿no? ¿Por qué? Se puede dividir entre él. Porque lo divide exactamente, ¿no? Entonces, un número tiene varios divisores, ¿sí o no? Tiene varios números que lo dividen, como hay números que no lo dividen. Entonces, Sí. dependiendo si lo dividen exactamente, se llama divisor. Un divisor es aquel número que divide exactamente a otro, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se llama divisibilidad de los números? ¿No? Se dice que un número entero A es divisible por otro entero positivo B. Mira que hay una observación aquí, mira, un número positivo llamado divisor, si al momento de dividir A entre B, resulta exacto. Entonces yo puedo decir que un número es divisible cuando al momento de efectuar la división entre este número entero, positivo, ojo, mira que es entero y positivo, la división resulta exacta. Por ejemplo, el 42 es divisible por 7, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo lo divido entre 7, me sale 6 y recibo 0. Por lo tanto, yo puedo decir que el 7 es divisor del 42. El 24 es divisible por 8, ¿sí o no? Porque si yo divido 24 entre 8 me sale 3 y no me sobra nada. ¿Está bien? De manera general, una división exacta se representa así como que está el cuadrito, ¿sí o no? Ahora, ¿qué condiciones debe tener esto para que tú hables de divisibilidad? El dividendo, que en este caso es A, es cualquier número entero positivo o negativo, ¿sí? El divisor tiene que ser necesariamente positivo. ¿Por qué? Porque este divisor que está acá se le va a poner un nombre que se le va a llamar módulo. Y el módulo de divisibilidad o multiplicidad es un número entero y positivo, ¿no? Bueno, el cociente puede ser cualquier número entero, bueno, y el residuo va a ser 0, bueno, ¿cierto? Entonces, no olviden que un número es divisible por otro cuando éste lo divide exactamente en un número entero de veces. No hay residuo, en otras palabras, ¿no es cierto?
En ese caso se habla de divisibilidad. Si esto de acá no se cumple, entonces no hay divisibilidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? La multiplicidad de los números. ¿Cuándo un número es múltiplo de otro, Fabio? Cuando un número es múltiplo de otro, ¿Sí? cuando se puede multiplicar, ¿What? o sea, ¿cómo le explico? Explicando. Un número es múltiplo de otro cuando lo contiene un número exacto de veces. Por ejemplo, el 10 lo contiene al 5, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? El 20 es múltiplo de 4. ¿Por qué de 4? Porque lo contiene 5 veces. Hablando como ha indicado este Fabio, un número es múltiplo de otro si existe otro número entero que multiplicado por él sale el mismo. Dice acá, un número entero A es múltiplo de otro entero positivo B. Mira, otra vez la palabra positivo. ¿Ven? Si existe un tercer número K, tal que al multiplicarlo por B, ese número entero positivo resulta ya. Hablando en cristiano, el 24 es por 3, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que es múltiplo de 8. ¿Por qué es múltiplo de 8? Porque existe un número 3 que multiplicado por 8 me da 24. ¿Sí o no? Entonces el 24 es múltiplo de 8. ¿El 35 es múltiplo de 7? Sí, es múltiplo de 7. ¿Por qué es de 7? Porque existe un número 5 que multiplicado por 7 me da 35. Eso quiere decir que el 35 lo contiene 5 veces al 7. ¿Sí? Si este número n será múltiplo de 12, sí, porque existe un número k, ¿no? Esto de acá me está indicando que multiplicado por 12 me va a dar n, por lo tanto él lo contiene al 12, ¿no? Por lo tanto n es múltiplo de 12. De manera general, ¿cómo se representa un múltiplo? ¿No? Se dice que el número a es múltiplo de b cuando multiplicado por un número k resulta el mismo valor a. ¿No es cierto? Sí, el mismo valor a. Otra vez te vuelvo a repetir. Este b, que en la divisibilidad era el divisor, en este caso es un factor, debe ser entero y positivo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que solamente existen múltiplos de números enteros positivos. Por ejemplo, hay múltiplos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 100, de 500. ¿Sí? El múltiplo sí puede ser negativo, pero no el módulo. ¿No? ¿Está bien? El módulo no puede ser negativo. Entonces, el 42 es 7 por 6, por lo tanto yo puedo indicar que el 42 es múltiplo de 7, pero también es múltiplo de 6. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Cómo se llaman a los numeritos que multiplicados me originan el 42? Se llaman factores. En este caso se puede indicar, ¿no? Que 7 es un factor de 42. 6 es un factor de 42. El 2 también es un factor de 42. ¿Por qué? Porque 2 por 21 me da 42. El 3 es un factor, porque 14 por 3 me da 42. ¿No? El 42 también es un factor del 42, porque 42 por 1 me da 42. Eso quiere decir que el 42 tiene varios factores. ¿Sí o no? Que en esta parte se le conoce como factores, pero si yo hablo de divisibilidad, se le conoce como divisores. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, la multiplicidad y la divisibilidad están relacionados. ¿Está bien? ¿Qué vas a observar aquí, por ejemplo, en este diagrama que está acá? Acá dice que el 40, mira, si tú lo lees de aquí para acá, en este sentido, de acá para acá, lo lees, el 42 es divisible por 7, ¿sí o no? Pero si lo lees así al revés, del 7 al 42, en este sentido, no vas a decir 7 es divisible por 42, no, eso es falso. El 7 es un múltiplo, no, que diga, el 7 es un factor o un divisor del 42, acá está, ¿no? ¿Está bien? Entonces, decir que 42 es divisible por 7 es lo mismo decir que 42 es múltiplo de 7. Acá está mala flechita, la vamos a corregir, ¿ya?
Vamos a borrarlo un ratito. La flechita está por acá. Ya. No, decir que 42 es divisible por 7, Fabio, atiende. Decir que 42 es divisible por 7 es lo mismo que decir que 42 es múltiplo de 7. Entonces, si por ahí hay un problema que te dice cuántos números son divisibles por 7, lo que te está pidiendo es cuántos números son múltiplos de 7. ¿Por qué? Porque un número que es múltiplo de 7 es divisible por 7. Un número que es múltiplo de 5 es divisible por 5, ¿no? Por acá, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, el 45 es divisible por 5, ¿sí o no? Por lo tanto, el 45 es múltiplo de 5. El 30 es divisible por 15. Por tanto, el 30 es múltiplo de 15. Si un número es divisible entre un número, se supone que es múltiplo. Por eso que se puede dividir, ¿no? Y si un número es múltiplo, entonces es divisible. Ojo, que son dos conceptos distintos, ¿ah? Pero en esta parte pareciera que es lo mismo. O nos va a indicar lo mismo, ¿no? Entonces, si un problema te dice, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos del 7? Te pueden decir cuántos números de 3 cifras son divisibles por 7. Es lo mismo. Si este número de 3 cifras es divisible por 7, esto tiene que ser múltiplo de 7. Pues. En otras palabras, tendría que hallar los múltiplos del 7. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no hay que olvidar que si un número es divisible por un módulo, será múltiplo de ese módulo. ¿Sí? Entonces, acá te hacen la observación, ¿no es cierto? Una nota. Si A es divisible entre B, entonces A es múltiplo de B. ¿Sí? Ahora, ¿qué se utiliza para representar matemáticamente a los múltiplos? Para representar matemáticamente a los múltiplos se utiliza esta simbología que está acá. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo quiero decir que el 27 es múltiplo de 3, lo puedo escribir así, múltiplo, una bolita encima, ¿no? Eso significa que el 27 es múltiplo de 3. Y quiero indicar que el 36 es múltiplo de 6, pues lo escribo así, 6 con una bolita encima. Es múltiplo de 6. Quiero indicar que un número n es múltiplo de 12, lo escribo así, múltiplo de 12 con una bolita. Profesor, ¿por qué le pone rayita al 12 y al 6 no? Porque esta rayita me está indicando que es múltiplo de lo que está dentro de la rayita, no de lo que esté fuera. O sea, del 12. ¿Qué pasaría si yo escribiría esto que está acá, no? Esto sea múltiplo de 132 y lo escribo así nomás. Eso me estaría dando a entender que es 1 por un múltiplo de 3 por 2. Entonces estaría cometiendo un error o estaría en todo caso confusiones. Para evitar esas confusiones, cuando el número tiene 2, 3, 4, 5 cifras, se coloca una rayita, ¿no? Y la rayita, que es un vínculo, me indica que es múltiplo de lo que está aquí adentro. ¿Está bien? Entonces, para indicar si un número es múltiplo de otro, se utiliza esta simbología que está acá, la bolita encima, no al costado, no así. Ese es 2 a la 0, es otra cosa. Para indicar que es múltiplo de 2, yo lo tengo que hacer encima del 2. ¿Está bien? Ahora, también para indicar un múltiplo de 4, lo puedo expresar así, por ejemplo, ¿no? Es múltiplo de 4. ¿Por qué esto es múltiplo de 4? Porque hace un momento te acabo de decir. Si un número contiene el factor 4 y está multiplicado por otro entero, entonces este número es múltiplo de 4. ¿Sí? Si yo tengo un número A, que es 32 veces X, entonces este número es múltiplo de 32. ¿Por qué? Porque es 32 por algo. ¿Sí o no? Es múltiplo de 32. Si yo tengo un número N, que está multiplicado así, 2 por 3, por 5, por 7, por 11, por ya, así, infinitamente. Este número será un número muy grande. ¿Sí o no? Pero ¿podré decir que este N es múltiplo de 3? ¿Podré decir que es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque el 3 es un factor de ese número. No todo lo demás será un número muy grande que está multiplicado por 3.
¿Este número será múltiplo de 7? ¿Será múltiplo de 7? Sí, porque el 7 es un factor de toda esta multiplicación. ¿Este número será múltiplo de 21? Sí, porque el 21 está acá, miren, formen, ahí está el 21. ¿No? Entonces, para indicar que un número es múltiplo de otro, se utiliza esta simbología, o también lo puedo escribir así, que n es igual a un múltiplo de 21, o sea, es 21 por algo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando uno desarrolla los problemas, en algunas oportunidades se utiliza una forma y en otras oportunidades se utiliza la otra, al fin y al cabo es lo mismo. Sino que el problema está en que el uso de ellos depende de qué es lo que quieres, qué necesitas. De repente necesitas analizar el valor de K, pues lo tienes que escribir como 21K. Y si no necesitas el valor de K, sino simplemente necesitas el módulo, pues no utilizas el K. Utilizas la bolita encima. Dependiendo del problema o la necesidad que tienes tú de resolver tu problema, utiliza una de las simbologías, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, 42 es múltiplo de 7. ¿Sí? ¿Por qué es múltiplo de 7? Porque 7 por 6 me da 42. 55 es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque 11 por 5 me da 55. El 60 es múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque 60 es igual a 10 por 6. ¿Sí o no? Bueno, acá habla de menos 60, le falta el signo, vamos a ponerle acá, menos 60. ¿El menos 60 será múltiplo de 10? Sí. ¿Por qué? Porque menos 60 es igual a 10 por menos 6. A este numerito que tú ves abajo, el 7, el 11, el 10, el 13, el 15, que ves aquí en los ejemplos, que ves aquí abajito, se llama módulo de multiplicidad. Ese módulo de multiplicidad es el número b entero positivo que yo te estaba indicando. El módulo de multiplicidad nunca es negativo. Es siempre positivo. El múltiplo sí puede ser negativo y el otro número que tú multiplicas también puede ser negativo. Pero el módulo no es negativo. Mira, que el módulo es 7 y es positivo. El módulo es 11 y aquí es positivo. El módulo es 10 y aquí es positivo. El módulo es 13 y aquí es positivo. El módulo es 15 y aquí es positivo. El módulo de multiplicidad siempre es un número entero positivo. El otro número por el cual se multiplica puede ser positivo o negativo. Eso no interesa. Por lo tanto, los múltiplos de un número pueden ser positivos o pueden ser negativos. Eso va a depender, ¿no es cierto? Como aquí, por ejemplo, el menos 60 es múltiplo de 10. Sí. ¿Por qué? Porque si 10 lo multiplico por menos 6 me da menos 60. ¿El 0 es múltiplo de 13? Sí. Fabio. Sí, profesor. Estoy explicando, ¿por qué no me entiendes? Lo siento. No lo sientas mucho. A ver, repito. ¿El 0 será múltiplo de 13? Sí, porque el 13 multiplicado por 0 me da 0. De ahí se deduce que el 0 es múltiplo de todo número. El 0 es múltiplo de todo número. Acuérdense. ¿N es múltiplo de 15? Sí, porque se supone que n es igual a 15 multiplicado por un k constante. ¿Sí? Entonces, no olvides que el módulo tiene que ser entero y positivo. Los múltiplos pueden ser positivos o negativos. Eso va a depender del problema, ¿no es cierto? Sí. Acá tienes tú algunas situaciones donde dice que el 12, sus divisores son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, ¿no? Por lo tanto, cada uno de ellos son sus factores o divisores de él. Por lo tanto, yo puedo deducir que el 12 es múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 12. Es múltiplo de cada uno de sus divisores. El 35, sus divisores son el 1, el 5, el 7 y el 35. Por lo tanto, el 35 es múltiplo de 1, múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 35. De sus divisores positivos. ¿No? ¿Está bien? Entonces, acá está la observación. Un número entero es múltiplo de cada uno de sus divisores. ¿No es cierto? De cada uno de sus divisores. Un número tiene divisores positivos. ¿Sí? Entonces serán múltiplos de ellos. Pero también tiene divisores negativos. ¿No? Entonces, dice, todo número positivo es divisible por sí mismo y por la unidad. Bueno, es lógico, ¿no es cierto?
todo número es divisible por sí mismo. El 35 es divisible por 35 porque sale 1. El 20 es divisible por 20 porque sale 1. Y también por 1, ¿no es cierto? Todo número es divisible entre 1. Por lo tanto, todo número positivo es divisible por él mismo y por el 1. ¿No es cierto? Acá está lo que yo les indiqué. El 0 es múltiplo de cualquier entero positivo. ¿Sí? El 0 es múltiplo de cualquier entero positivo. ¿No? El 0 es múltiplo de cualquier número positivo. ¿Y por qué no de un negativo? Porque yo le estoy indicando que este acá tiene que ser entero y positivo. El módulo, ¿no es cierto? El 0 es múltiplo de cualquier entero positivo. Este tiene que ser positivo. Por lo tanto, será múltiplo de 1, de 2, de 3, de 50. ¿El 0 podrá ser múltiplo de un número negativo? No. No puede ser múltiplo de un número negativo, porque para que esto salga 0, esto tendría que ser negativo. Y ya les expliqué, el módulo no es negativo, siempre es entero positivo. El módulo. Por lo tanto, el 0 no es múltiplo de ningún negativo. Es múltiplo de cualquier entero positivo. La multiplicidad se define cuando el múltiplo es positivo. Cuando el módulo, que diga, cuando el módulo es positivo. Solamente ahí se habla de multiplicidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Ninguna? ¿Seguros? A ver. ¿Cómo se denota cuando un número no es múltiplo de otro? Por ejemplo, a ver, el 30 será múltiplo de 7. Pregunto, Génesis. ¿El 30 será múltiplo de 7? No te escucho. No, ¿no es cierto? Claro, pues porque no hay un número entero que multiplicado por 7 me dé 30. ¿Sí o no? No hay. Mira, no hay un número entero, pero sí, por ejemplo, yo puedo poner esto, 30 séptimos. Cancelo y me sale 30. ¿Sí o no? Pero hablamos de multiplicidad cuando existe un número entero, no fraccionario, racional, ¿no es cierto? Entero. Entonces, no es múltiplo de 7 porque no hay un número entero que multiplicado por 7 me salga 30. Y si no es múltiplo del 7, ¿cómo yo lo puedo escribir utilizando la simbología de la multiplicidad o de la divisibilidad? Fácil, es un múltiplo del 7, pero más 2. ¿Y por qué 2 por 2? Porque esto es el 7 por 8, me da 7 por 4, que me da 28, más 2, 30. ¿No es cierto? Esto de acá en este momento me está indicando 7 por 4, 28 más 2, 30. De ahí se dice que cuando los números no son divisibles, se pueden escribir como el módulo, ¿no? Como el múltiplo de un módulo más un residuo. ¿Y de dónde sale esto? De la división, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo 45 entre 7 me da 6, me sobra 3. ¿Qué se tiene que cumplir en esta división por defecto? Eso ya saben ustedes, ¿no es cierto? 45 es igual a 7 por 6 más 3. Este 7 por 6, como el 7 está multiplicado por 6, entonces lo que me va a salir aquí es un múltiplo del 7. ¿Sí o no? Por lo tanto, 45 será igual a un múltiplo del 7 más 3. Si es que yo lo hago por defecto. Y si lo hago por exceso, ¿cómo es 45 entre 7? Ya tú sabes que 7, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 7 por 7 me da 49. ¿Y cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? 4. 4. 4, ¿no? Ahí le han puesto 7. Está mal. Este es 4. 4. ¿Y ahí qué se tiene que cumplir en esta división por exceso? Que 45 es 7 por 7, pero menos 4. Como este 7 está multiplicado por 7, entonces lo que me va a salir en esta zona es un múltiplo de 7. Por lo tanto, 45 será un múltiplo de 7, pero menos 4.
Profesor, ¿y por qué sale distinto? ¿Por qué acá sale más 3 y acá sale menos 4? Es por la forma como uno divide, pero al final es lo mismo. ¿Sí? 45 es un múltiplo de 7 más 3. Es el 42 más 3. Pero también lo puedo escribir como 45 es igual a 49 menos 4. O sea, al final es lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, toda cantidad que no es divisible por un módulo se puede escribir de dos formas. Por defecto o por exceso. ¿Y cuál uso? Cualquiera. Son equivalentes, que arrojan lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo reconocer que tu escritura está por defecto o por exceso? Por el signo. Cuando es más, es por defecto. Y cuando es menos, es por exceso. Cuando hablamos de división, ¿cómo se llama este residuo? Se llama residuo por defecto. Y cuando hablamos de división, ¿cómo se llama este residuo? Residuo por exceso. Acuérdate, Fabio, ¿cuánto suma el residuo por defecto más el residuo por exceso? Divisor, dividiendo. Es igual al divisor, ¿no es cierto? Dividiendo, no, al divisor. Ahora, en este caso, ¿quién es el divisor? Es el módulo. Mira, tú multiplicas 3 más 4, sumas 3 más 4, que no son los dos residuos. ¿Cuánto da? Da 7. Es el módulo. En este caso, el residuo por defecto más el residuo por exceso, ¿igual a qué tiene que ser? Igual al módulo. Acá está, miren, ve. Se cumple que el residuo por defecto más el residuo por exceso, ¿a qué tiene que ser igual? Al módulo. Entonces, eso te permite a ti escribir un número de las dos maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, mira acá. El 35 es múltiplo de 8 más 3, ¿sí o no? Es 32, que es múltiplo de 8 más 3. Pero también lo puedo escribir como múltiplo de 8, que es el 40 menos 5. ¿Sí o no? ¿Y cuánto suma 3 más 5? 8 es el módulo, mira. ¿Está bien? Otro ejemplo. 90 es un múltiplo de 11 más 2. O sea, es el 88 más 2, ¿sí o no? El múltiplo más cerca, 88. Pero también lo puedo escribir como 99 menos 9. ¿No? Porque... A ver, imaginemos acá. Aquí está el 54. ¿Sí? Si yo trabajo por este lado, es por defecto. Si trabajo por este lado, es por exceso, ¿no es cierto? A ver, hablamos del múltiplo de 5. El 54 es múltiplo de 5 más ¿cuánto? Ah, si trabajo por este lado que está acá abajo, por este lado que está aquí, busco al múltiplo del 5 más cerca al 54. ¿Quién es? Hablen. ¿Quién es el múltiplo de 5 más cerca al 54? 50. 50. 50. 10. ¿Pero más cuánto? Más 4. Por lo tanto, este número es un múltiplo de 5, pero más 4. Pero si trabajo por exceso, busco el múltiplo del 5, pero que esté después del 54. ¿Quién sería? 11. ¿Cuál 11? 60. What? El múltiplo de 5 que esté más cerca, pero después del 54. 11. ¿Cuál 11? El 55. El 55 es el múltiplo de 5. No, 11 por 5 hablo. Pero para que me dé, tendría que ponerle menos 1, ¿sí o no? Por lo tanto, el 54 también lo puedo escribir como un múltiplo de 5, que es el 55, pero menos 1. Es lo mismo, ¿sí o no? Al final llego al 54. Entonces, uno ya depende con cuál trabaja. Se sugiere, se recomienda que trabaje con el positivo, porque te van a dar menos errores. Pero el que trabaja con el otro, el que sabe manejar números no hay problema, ¿no? Con cualquiera trabaja. ¿Está bien? Pero tiene que entender que son equivalentes. A ver, vamos a preguntar si me he entendido. A ver, Josué. Yo tengo un número n que es, no, que es múltiplo de 12 más 7. Entonces será múltiplo de 12 menos ¿cuánto? ¿7? What? No. Les dije que los residuos... 5, 5, 5, 5. Ya está, listo. Corrección. Continuamos. Franz,
Si yo tengo un número A que es múltiplo del 15 menos 8, entonces será múltiplo del 15 más ¿cuánto? Más 7. A 7. Luis Gonzalo, yo tengo un número B que es múltiplo de 9 más 1. Entonces será múltiplo de 9 menos ¿cuánto? Menos 8. Menos 8. A ver, Valentina, yo tengo un número P que es múltiplo de A más N. Entonces será múltiplo de A menos ¿cuánto? N menos P. N menos P. N menos A, N menos A. ¿no? ¿O está bien esto o está mal? Está mal, me parece. No es N menos A, ¿no? ¿A qué es igual acá adentro? N más este residuo me tiene que dar P. ¿no? N más residuo por... El residuo debe ser P menos N. P menos N. Estaba bien lo que le dije. Ya, listo. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, no olvides, un número que no es divisible puede ser escrito de dos maneras diferentes. ¿Está bien? Bueno, hasta acá nuestra teoría de esta partecita para poder resolver algunos problemas y mañana dar tu práctica, pues, ¿no es cierto? ¿Está bien? Listo. Vamos a empezar a desarrollar algunos problemas. Así es que ojo, pestaña y ceja. Dijo mi tía. A ver. Dice, calcule cuántos números positivos de 3 cifras son múltiplos de 16. Facilito, mira, a ver, vamos a empezar por acá. Ya, me dicen cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 16. Mira, hay mucha manera de trabajar esto. Yo lo trabajo así, tú de repente tienes otra forma de hacerlo, pues no hay ningún problema, ¿no es cierto? A ver. A ver, un número de 3 cifras lo representamos así, ¿no es cierto? A, B, C. ¿Qué pasó? Un ratito. Ya, a ver, un número de 3 cifras lo representamos así. A, B, C. Y él tiene que ser un múltiplo de 16, dice, ¿no es cierto? Lo vamos a representar así. 16K, 16 por algo, ¿no? Si yo multiplico el 16 por algo, entonces lo que yo obtenga va a ser un múltiplo de 16, ¿no es cierto? Pero en este caso quiero que tenga 3 cifras. O sea, tiene que ser un numeral más o menos de esta forma. A, B, C. ¿De quién depende que cuando yo multiplique 16, el resultado salga de 3 cifras? ¿De quién depende? De esta letra acá. Si yo le doy valores a esta letra acá, entonces cuando yo multiplique 16 por K, el resultado tiene que salir de 3 cifras. Por lo tanto, ¿cuál es el menor valor para acá? Para que me salga un número de 3 cifras. ¿Podrá ser 1? 5. 5. 5 por 16, ¿cuánto es? 80. No es de 3 cifras. Tiene que ser de 3 cifras. Si le pongo 6 Por 7. Por 7. por 7, ¿no es cierto? A ver, entonces ponemos que el menor valor tendría que ser 7. Ya está. Podrá ser 8. Podrá ser 9. Podrá ser 10. Porque da 160. ¿Hasta dónde? Entonces, en estos casos, me aproximo. Porque ¿quién es el mayor número de 3 cifras? El 999. Si yo lo divido entre 16, a ver, ¿a cuánto sale? 6 por 6, 96, me sobra. Hasta el 62. A 62 y me sobra algo todavía, ¿sí o no? Quiere decir que el 999 es 16 por 62, pero más algo todavía. Pues el máximo número que yo puedo colocar sería 62.
Porque si yo le pongo 63 ya saldría 1000. Entonces, este valor de K puede llegar hasta 62. Listo. ¿Cuántos valores puede tomar esa letra K? ¿Cuántos valores puede tomar esta letra K? 55, 55. ¿Y por qué 55? porque recé un reto. Si estuvieran todos los numeritos desde el 1 hasta el 62, ¿cuántos habrían? 62 y faltan 6, así que es Le quitan, 66. ¿hay 66? ¿Cómo 66? 56. 56, 56. Hay 56 valores, ¿no es cierto? Acá hay 56 valores. Ya está. Entonces, si yo multiplico 16 por 7, me va a salir un número de 3 cifras que es múltiplo de 16. Si multiplico 16 por 8, me sale otro que está aquí. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si este K toma 56 valores, ¿cuántos múltiplos de 3 cifras voy a obtener? ¿Mm? ¿Cuántos números de 3 cifras serían múltiplos de 16? ¿Cuál sería mi respuesta? 56. 56, pues sería la misma cantidad, ¿sí o no? 56 números serían múltiplos de 16. 56 números de 3 cifras. Me está pidiendo la cantidad. No me está pidiendo quiénes son. Pero si me pidieran quiénes son estos múltiplos? El primero es 16 por 7. El segundo es 16 por 8. Lo multiplicaría, pues, ¿no es cierto? 16 por 9, 16 por 10, y así sucesivamente hasta 16 por 62. De esa manera voy obteniendo cada uno de los múltiplos que necesito. Pero como a mí no me pide quiénes son, sino cuántos, pues doy la cantidad nomás, ¿no es cierto? La misma cantidad de valores de K va a originar la misma cantidad de números de 3 cifras que son múltiplos de 16. ¿Sí? Por eso es que ya lo pongo de frente. Pero si yo te dijera, a ver, súmalos, no vayas a sumar 7 más 8 más 9. Esos no son los múltiplos. Esos son los valores de K. Los múltiplos son cuando tú multiplicas 16 por 7, te sale 1. Multiplicas 16 por 8 y sale el otro. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, problema número 2. ¿Cuántos números de 3 cifras no son múltiplos de 37? A ver, ¿cuántos números de 3 cifras no son múltiplos de 37? Un ratito vamos a insertar acá. Vamos a ayudarnos de un diagrama. Ya está. A ver. Imaginemos que dentro del rectángulo están todos los números de 3 cifras. Todos. Desde el 100 hasta el 999, ¿sí? Imaginemos que aquí adentro están todos los números de 3 cifras. Acá. Están todos los números de 3 cifras. ¿Cuántos números de 3 cifras hay? Rodríguez, ¿cuántos números de 3 cifras hay? A ustedes en la parte de numeración ya se les enseñó a contar numerales. Entonces por acá me puede aparecer cualquier número que a mí se me antoje. ¿Sí o no? ¿Cuántos numerales, cuántos números de 3 cifras existen? Rodríguez. 900. Hay 900, ¿no es cierto? Hay 900 números de 3 cifras. Desde el 100 hasta el 999 hay 900 números. Entonces lo podemos poner acá. Hay 900 números. De estos 900, ¿todos serán múltiplos de 37? No. Algunos van a ser múltiplos de 37. Algunos van a ser múltiplos de 37. Y otros no van a ser múltiplos, que estarían en esta zona que está afuera, ¿no es cierto? Que estarían en esta zona que está aquí.
Entonces, lo que vamos a hacer es hallar a los múltiplos de 37, que deben ir dentro del círculo, hablando de conjuntos, y los que no son múltiplos tendrán que ir afuera, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a buscar a los números que son múltiplos de 37, ¿no? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 37? Hacemos lo mismo que el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar valores acá. A ver, Valeria, dime los valores que puede tomar acá, desde el menor hasta el mayor. Desde el 3, Desde el 3, que me da así entonces, ¿no? 3, ¿qué más? 3, 4, 4, 5, 5, ¿hasta dónde? o sea, oh, mira. Oh, ¿hasta dónde? No sé. Ya les expliqué cómo uno se aproxima, ¿no es cierto? Divide 999 entre 7. 37. Si ustedes quieren ganar tiempo, pues deben tener una calculadora a su mano y ganan más tiempo, ¿no? ¿Listo? Profesor, ¿puedo decir yo? Sí, sí puede decir. Ya. 27, profesor, termina en Hasta 27. el 27, ¿no es cierto? Hasta el 27. Queda en 999. Y da la casualidad que 37 por 27 da 999 todavía, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿cuántos valores asume esta variable K? Si tuvieran todos, habría 27, pero como faltan 2, 25. hay 25 valores acá. 25 valores. Por lo tanto, si esa letra K puede tomar 25 valores, me van a originar 25 múltiplos de 3 cifras, múltiplos de 37. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos múltiplos de 37 y de 3 cifras existen, Valeria? 870. Valeria. ¿Podría repetir la pregunta de nuevo? Porque no escuché bien. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 37? 25. 25, ¿no es cierto? Ya está. Entonces vamos a colocar acá el 25, ¿no? Acá dentro deben haber 25 números que son múltiplos de 37. De los 900 números, 25 son múltiplos de 37. El resto no son múltiplos de 37. Por lo tanto, ¿cuántos no son múltiplos de 37, Valeria? Sería 900 menos 25, ¿no? Claro, claro. 975. ¿Más de 900? 875, perdón. 875. 875 números. Entonces, a mí me están preguntando, ¿cuántos números de 3 cifras no son múltiplos de 37? ¿Cuál sería mi respuesta, Valeria? 875. Ah, listo. ¿No? 875 números no son múltiplos de 37. No son múltiplos de 37. ¿Qué es lo que me están preguntando? Listo, y esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Ya está. Siguiente pregunta. Este método que está aquí, ustedes lo pueden utilizar para cualquier problema de esta forma. Ya tienen que verificar las condiciones del problema, pues, ¿no es cierto? Acá a veces uno le pone condiciones, entonces ya tienes que ver qué valor puede tomar, qué valor no puede tomar, y es cuestión de razonamiento.
Pero cuando tú tienes un grupo de números que parte del 1, por ejemplo, tengo el 1, 2, 3, hasta el 100, vamos a suponer. Y me preguntan, ¿cuántos de estos 100 números son múltiplos de 5? Yo resuelvo por este método que está aquí, por este método, y voy a encontrar la respuesta. Pero hay un método más fácil cuando tú tienes el grupo que estás analizando desde el 1 hasta el número, un número cualquiera, pero desde el 1. Para saber cuántos múltiplos de 5 hay, lo único que tengo que hacer es dividir 100 entre 5. Nada más. ¿Cuánto sale? 20. Quiere decir que aquí en este grupo del 1 al 100 existen 20 números que son múltiplos de 5. Quiero saber cuántos son múltiplos de 7. Fácil, divido 100 entre 7. Y sale 14, creo, 14. Pero se toma solamente la parte entera, no los decimales. Acá no sale exacto la división, pero a mí lo que me interesa es la parte entera. Por lo tanto, yo puedo decir que del 1 al 100 hay 14 números que son múltiplos del 7. Entonces, cuando uno tiene un grupo completo, desde el 1 hasta un número cualquiera, sin que falte ninguno, se puede utilizar este método. ¿Sí o no? Facilito. El problema anterior también lo pude haber resuelto de esta manera. Miren, ¿eh? A ver, de los 900 números, ¿quién está aquí en esto que está acá? Está desde el 100, mira, voy a poner desde el 100, el 101 y así sucesivamente hasta el 999. Para aplicar este método que está aquí adelante, mira, ojo, pestaña y ceja, para la oreja acá, para utilizar este problema que está aquí, con este método que te acabo de decir, con este conteo, tú tienes que completar imaginariamente desde el 1. Ah, ya, lo voy a completar acá, entonces imaginariamente en mi cerebro le pongo 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta el 99. Listo, ahora, profe, ya están completos. Entonces te pregunto, del 1 al 999, ¿cuántos son múltiplos de 37? Ah, divido 999 entre 37. Y tomo la parte entera, que en este caso es 27. Profe, hay 27 números. ¿Está bien o no? Ya está. Pero yo estoy cometiendo un error porque estoy contando lo que está de rojo, o sea, del 1 al 99. Fácil, se lo quito. Quito esta parte. No, de los 99 números, ¿cuántos son múltiplos de 37? ¿Qué me va a salir ahí? ¿A quién me dice? ¿Cuánto sale ahí? La parte entera. Dos. Es 2. Quiere decir que a los 27 números le quito los 2 y me quedan todos los números que están acá, que serían 25. Entonces quiere decir que va a haber acá, en esta parte del 100 al 999, hay 25 números que son múltiplos de 37. Hay 25. Acá están, miren, ahí están los 25. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que yo tengo habilidad, lo puedo usar. No, depende de ustedes, pues, si utilizan el de acá o el otro método, ¿cuál es más fácil para ustedes, no es cierto? Uno escoge en todo caso su método, pero sí se puede resolver con esto que está acá. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que acá es una división nada más. En cambio, acá tienes que estar calculando el último, el mínimo, y demoras un poco de tiempo, ¿sí o no? En cambio, acá agarras una calculadora, divides y tomas la parte entera nada más. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, eso depende de cada quien. En todo caso, yo te estoy dando la herramienta o las herramientas y tú usas de esas herramientas de acuerdo a tus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, no olvides que este método se utiliza solamente cuando el grupo de números empieza del 1 hasta un número cualquiera. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Bien. Y este problema se presta para eso. Porque me dicen de los 600 primeros números enteros positivos. ¿Quiénes son los 600 primeros enteros positivos? Del 1 al 600. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el grupo de números que yo tengo es así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos hasta el 600. Ajá, tengo todititos. Entonces aquí puedo aplicar mi método práctico. Me preguntan, ¿cuántos son múltiplos de 12? Letra A, vamos a poner letra A. Vamos a poner así.
¿no? Cantidad de números que son múltiplos del 12. Es igual. ¿Qué tengo que hacer? 600 entre 12. ¿Sí? Dividir esto y tomar solamente la parte entera. Solamente la parte entera de la división. ¿Cuánto es 600 entre 12? 50. ¿Lo cual 50? ¿Sí, no? 50. Entonces, ¿cuántos números son múltiplos de 12? 50. 50 números. Ya está la respuesta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos son múltiplos de 31? Ah, fácil. Letra B. Quiero saber la cantidad de números que son múltiplos del 31. Cantidad de números que son múltiplos del 31. Eduardo, díctame, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo. Ya, 600. 600 entre 31. Listo, ¿cuánto sale? Ah, no, pues. 19. 19. Punto tanto. Ya, la parte entera nomás. 19 números. 19 números son múltiplos de 31. ¿Mm? Quiero saber cuántos no son múltiplos de 24. Aquí, los que no son, mira, los que no son. Entonces, cantidad de números que no son múltiplos de 37. Cantidad de números que no son múltiplos de 24. ¿Y cómo lo hallo esto? Facilito. De los 600 números, le quito los que sí son múltiplos de 24. ¿Y cómo hallo los múltiplos de 24, Valentina? 600 entre 24. Muy bien. ¿Y cuánto es 600 entre 24? 25. 25. O sea, sería 600 menos 25. ¿Y eso cuánto sale? 575. Bingo. Listo. Ahí está. 575 números no son múltiplos de 24. ¿Sí o no? Y por último, Fabio, Sí, profesor. me dicen cuántos de ellos son múltiplos de 20, pero no de 15. ¿Qué podemos hacer? A ver. Primero tenemos a hallar los números de múltiplos de los dos. A O sea, ver. primero dividir 600 entre 20 y 600 entre 15 y de ahí ver algo. A ver. Pero si yo divido entre 20, me van a dar los múltiplos de 20. Y si divido entre 15, me van a dar los múltiplos de 15. Y el problema va a haber es que hay algunos que son múltiplos de 20 y de 15 a la vez. Estaría contándolo 2 veces. ¿Cómo lo podría hacer? Ya, para eso nos vamos a hacer un pequeño diagramita como este que está aquí. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de, mientras vamos pensando qué hacer. El problema ya no es el conteo, porque el conteo lo voy a hacer con este método que está aquí, sino qué cosa es lo que queremos hacer con el problema, ¿no es cierto? Patito. A ver, nos vamos a ayudar de esto. Para contar, vamos a contar con este método, o sea, vamos a usar ese método. Y los resultados los vamos a ir colocando aquí. ¿Está bien? En esta zona de aquí. Listo. A ver. Vamos a empezar. A ver, Fabio, atento. A ver. Imaginemos, ¿dónde está Fabio? Imaginemos que en el rectángulo están todos los 600 números. ¿Cuántos números hay, Fabio, ahí?
600, o sea, Hay 600 números, ¿no? 600 números. Listo. De estos 600 van a haber algunos que son múltiplos de 20, que deben estar acá dentro de esta circunferencia, en toda, ¿no es cierto? Y van a haber otros que son múltiplos del 15. Y van a haber algunos que están en esta zona que está aquí. ¿Quiénes están acá, Fabio? los múltiplos del 20 y del 15. Listo. O sea, Entonces, vamos a empezar a llenar este diagrama que está acá. ¿Dónde están los números que son múltiplos del 20, pero no de 15 en el diagrama? ¿En la zona 1, en la zona 2, en la zona 3 o en la zona 4? ¿En qué zona tiene que estar los en la zona números? 2. En la zona 2. Ese es lo que yo tengo que llenar. ¿Está bien? Listo. Entonces, cerramos por acá. Vamos a empezar con esta zona que está aquí. Porque si yo sé, primero, ¿cuántos múltiplos de 20 hay acá adentro? No quiero saber cuántos son múltiplos de 20. Entonces, para saber cuántos números son múltiplos de 20, ¿qué hago, Fabio? Dividir 600 entre 20. Ya, ¿cuánto es? 30. 30, listo. Entonces, aquí adentro deben haber 30 números que son múltiplos de 20, ¿sí o no? Ya está. El problema es que yo no sé de esos 30, cuántos van aquí y cuántos van acá. Pero en esta zona, ya dedujimos que van los que son múltiplos de 20 y de 15. ¿Quiénes son esos números que son múltiplos del 20 y del 15? A ver, del 1 al 600, el menor número que existe que tenga esta forma, que sea múltiplo de 20 y de 15 a la misma vez. ¿Quién es el numerito más pequeño? Los múltiplos del 20 son el 20, el 40, el 60, el 80, El 60, profesor, el 60. el 60. ¿Sí? Y este también es múltiplo de 15, ¿sí o no? ¿Sí? Es múltiplo de 15 y de 20. Entonces, los que van en esta zona que está aquí, los que van a ir en esta zona que está acá, tienen que ser múltiplos de 60. ¿Por qué de 60? Porque esos números van a ser múltiplos de 20 y de 15. ¿Cómo hallo eso? Se halla el mínimo como un 600 entre 60. Claro. ¿Cuántos salen? 10. 10. Por lo tanto, aquí tienen que ir 10 números. 10. De los 30, aquí adentro van 10. ¿Cuánto irán acá en esta zona que está aquí? ¿Cuántos den en esta zona? 20. 20. Y ya mi respuesta está hecha, porque ¿te acuerdas que me estaban pidiendo esta zona? ¿Te acuerdas que me estaban indicando cuántos números son múltiplos del 20, pero no del 15, que me estaban pidiendo esta zona? ¿Cuál sería mi respuesta entonces? 20 números. 20 números, ¿no es cierto? Mi respuesta sería, existen 20 números. ¿No? A ver, un poquito. Acá. Ahí está. Existen 20 números. Y ahí está. Entonces, no olvides que para saber cuántos múltiplos hay y el grupo empieza del 1, puedes usar este método. Cuando no empieza del 1, también lo puedes usar, pero tienes que completarlo y después quitarle, ¿no es cierto? Sí, lo único que tienes que tener es una calculadora para que puedas hacer tus cálculos rápidos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya está. Entonces, continuemos. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7 y terminan en cifra 2? Aquí no le he preguntado todavía. ¿Está Zafir? Aquí estoy, profe. Ahí está, listo. A ver, Zafir, vamos a resolver ese problema que está acá. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras que son múltiplos de 7 y terminan en cifra 2? A ver, se supone que los números de 3 cifras tienen esta forma, ¿no es cierto? Así. A, B, pero debe terminar en 2, dice así, así, 2. ¿Cuántos números de esta forma existen que a la vez son múltiplos del 7? Entonces, igual que el problema anterior, le podríamos dar a valores acá, ¿no es cierto? ¿Qué valores puede tomar acá Zafir?
6. 6. 6 por 7 me da 42. No tiene 3 cifras. No. 16, profesor. 16 por 7. Sería 112. Ya está, listo. Entonces puede ser 16. ¿Quién más? No, ¿No? 15. Primero es 15 porque sale 105. Pero debe terminar en 2. Ah, ya. Ya, para eso, miren, antes de hacer este pequeño que está aquí, hay que analizar, como yo quiero que termine en 2, entonces el número que multiplica el 7 debe ser tal que origine eso que está ahí. Para que eso suceda, este K debe terminar en 6. Entonces, por lo tanto, tendría que ser un número que termine en 6. 6, 16, 26, 36, 46, cualquier número que termine en 6, ¿no? Y hay que analizar bien porque no solamente termina en 6, de repente puede terminar en otra cifra también, ¿no? Entonces hay que analizar en qué situaciones va a terminar en 2. En este caso, solamente cuando termina en 6. Por lo tanto, ¿quién será el siguiente valor, Zafir? 26. El siguiente, 36. el siguiente, 46. ¿hasta dónde? Mm, Podría ser 96, 106. Usa tu calculadora y aproxímalo, ¿no es cierto? Ya. Si tú divides 992, que es un número que tiene esa forma, el máximo, y lo divido entre 7, ¿cuánto sale? Ustedes deben manejar una calculadora a su ladito. Solo debe estar una calculadora para que puedan trabajar más rápido. Hasta No, dime, 136. dime el valor que sale acá nomás. No me digas que, dime lo que sale. Ya. ¿Cuánto es 992 entre 7? 141.7. La parte entera nomás, la paridad, 141. Quiere decir que yo puedo llegar hasta aquí, hasta multiplicar por 141. Pero como debe terminar en 6, pues lógicamente no puede ser 146, ¿sí o no? ¿Quién sería entonces Zafir? 136. 136. Listo. Ahora tengo que saber cuántos valores hay aquí. ¿Cuántos valores hay ahí? ¿Cuántos valores puede asumir esta letra acá? 13. 13 valores, ¿no? ¿Y cómo sabes? Solo conté los números de la primera cifra. Claro, ¿no es cierto? Imaginariamente cancelamos al 6, así. Y contamos 1, 2, 3, 4, hasta el 13. No son 13 valores. No estoy simplificando por si acaso. Es una forma de contar cuando no están todos los números seguiditos, ¿cierto? Entonces son 13 valores. Si esta variable K puede tomar 13 valores, entonces quiere decir que al momento de multiplicar voy a originar 13 múltiplos que tienen 3 cifras y que además terminan en cifra 2. ¿Qué es lo que me están preguntando, no es cierto? ¿Cuántos números de 3 cifras que son múltiplos de 7 terminan en 2? ¿Cuántos son? 13, ¿no es 13. cierto? Respuesta, entonces, son 13 números. Son 13 números. Listo. Siguiente problema. A ver, Gonzalo. ¿Estás ahí, Gonzalo? Sí, estoy acá, profesor. Una bolsita de ultratumba. A ver acá. Dice, ¿cuántos números de esta forma, A, B, 6, no son múltiplos del 8, dice? No son múltiplos del 8. ¿Qué hacemos, Gonzalo? Nos podríamos ayudar también del diagrama que está aquí, ¿no es cierto? Nos podríamos ayudar de esto.
Imaginamos que acá están todos los números de 3 cifras que terminan en 6. O sea, los que tienen esta forma, ¿no es cierto? Que están aquí. Vamos a poner acá todos los números que terminan en 6 acá. Aquí están todos los números que tienen esta forma. AB6. ¿No? Algunos de ellos serán múltiplos del 8, que deberían estar acá adentro. Y los que no son múltiplos de 8 tendrían que estar acá, pues, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo es llenar esto. Pero para llenar esto, primero tendría que hallar esto. Y una vez que tengo esto, el resto está aquí. Pero para saber quién va en esta zona, tendría que saber cuántos hay en total. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 6 existen, Gonzalo? ¿Mm? ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 6 existen? ¿Eso? ¿O Esa pregunta. no? Se borró, sí. Se repiña, a ver, ratito. Con borradores la cosa. A ver, vaya hallándolo mientras yo estoy acá tratando de... Pero yo puedo ponerme como un rato, voy a tomar agua. Toma, nomás, no te preocupes, ¿por qué tienes que apagar la cámara? ¿Ya lo hallaste, Gonzalo? De que terminen en 6 es del 106 es el 996 de 3 cifras. Pues digo, ¿cuántos números de 3 cifras terminan en 6? Porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuántos números de esta forma no son múltiplos de 8? Para hacer con el método que estoy explicando, tendría que saber cuántos son. Porque yo sé cuántos son, le quito los que son múltiplos de 8 y me van a quedar los que no son múltiplos de 8. Entonces necesito saber cuántos son. Entonces te voy preguntando, ¿ya lo hallaste todavía? A ver, ¿alguien me puede decir cuántos números existen de esta forma? 81. 81. Vamos a ver si es cierto. A ustedes, en el capítulo de numeración, se le explicó cómo contar numerales. Yo le dije, aprendan porque eso lo vamos a aplicar en varias cosas, ¿no? Cuando necesitamos saber cuántos números de esa forma hay, por ejemplo. A ver, un número de esta forma, ¿cuántos números de esta forma existen? Para saber cuántos números, lo único que tengo que ver es cuántos valores puede asumir A. ¿Qué valores puede asumir esta letra A? En este numeral, en base 10. ¿Qué valores puede asumir? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 9. Hasta el 9. Tiene 9 valores. Y este B, ¿cuántos valores puede tomar? También hasta el 9. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Solamente la primera cifra no puede ser 0, por eso que empieza de 1. Pero la segunda cifra sí puede ser 0. Por lo tanto, sus valores que puede asumir pues de 0 hasta el 9. ¿Cuántos son? 10. Por lo tanto, ¿cuántos números de esta forma existen? 90 números. Allá, miren, hay 90 números. 90 números. De esos 90, algunos van a ser múltiplos de 8 y otros pues no serán múltiplos del 8, ¿sí o no? Entonces vamos allá primero los que sí son múltiplos del 8. Y ahora sí, Gonzalo, quiero saber cuántos de estos números que terminan en cifra 6 son múltiplos del 8. Ya. A ver, para que el 8 por K termine en 6 y además origine un número de 3 cifras, ¿en qué cifra debe terminar K, Gonzalo? Gonzalo, activa tu audio.
Podría ser 13. 13. Ujú. Pero si es 13, tú multiplicas 13 por 8. ¿En qué va a terminar? En 24. Ya, pues yo no quiero que termine en 4, quiero que termine en 6. Activa tu audífono, no lo apagues. Cuando estés conversando conmigo, déjalo activado hasta que acabe. Mm, Yo quiero que termine en 6. Por lo tanto, no puede ser... Ah. ¿En qué debe terminar esta letra K? ¿En qué debe terminar? 6, ¿En qué cifra? 7. Ya, puede terminar en 7. En 7 por 8. 17. Ya. Pero también puede terminar en 2. ¿Te das cuenta? Porque 8 por 2 me da 16, termina en 6. Entonces, esa letra acá puede asumir valores que terminen en 2 o terminen en 7. Vamos a empezar primero con los que terminan en 2. ¿Qué valores pueden ser? ¿Puede ser 2, Sí. No, no, no. 12, No. 22, Sí. 32, Sí. 42? Sí. ¿Hasta dónde puedo llegar? Eh, o sea, 42 nomás creo. No, ¿Crees? no. 82 creo. Usa tu calculadora, pues, ¿no es cierto? Es 90, Ah, 996 entre 8. 1 sobre 1, 19, 2, 16 sobre 3, 36 al 4, me sobra 4. Listo, hasta acá llegué. Yo puedo aproximarme hasta 124. Por lo tanto, ¿cuál será el máximo valor que termine en 2? 24. 124. No. 122, Gonzalo. Debe terminar en 2. ¿No? Ya está. Ahora los que terminan en 7. ¿Podrá ser 7? No. 17. No. ¿No? ¿Por qué no? Sí, sí puede, sí puede, sí puede. 17, 27, Sí. 37. ¿Hasta dónde? Mm, Acá ya tengo, mira, Gonzalo, ya lo hice ya. Se supone que yo no puedo pasar de 124. Entonces, ¿quién podría ser? ¿Hasta dónde llego? Y que termine en 7. 127 No puedo pasarme del 124. a 107. 117, 117. 117. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar esta letra acá? A ver, de los que terminan en 2, ¿cuántos números que terminan en 2? ¿Cuántos valores hay? Aquí. ¿Cuántos valores hay ahí? ¿Y cuántos valores hay acá? En los que terminan en 2, ¿cuántos hay? 10. Hay 11. 11 valores. ¿No? Imaginariamente, borra el 2 que está al costadito, borra el 2 que está aquí, borra el 2. Queda del 2 al 12, falta el 1, hay 11. ¿Y los que terminan en 17, cuántos hay? Los que terminan en 7. 12. 12. Hay 11. 11. Ay, ni una latina, ¿sabes? Mira, igualito, borra el 7 en tu mente. Queda 1, 2, 3, 4, hasta el 11. ¿Cuánto hay? 11 valores. Conclusión, ¿cuántos valores puede asumir la letra K, Gonzalo? ¿Cuántos valores puede asumir la letra K? 22. 22, ¿no es cierto? Entonces se supone que ese 22 yo lo debo colocar dentro del diagrama, que son múltiplos de 8. Lo debo colocar aquí. Acá hay 22 números de esa forma, que son múltiplos de 8. El resto de los 90 aquí van afuera. ¿Cuántos van afuera? ¿Cuántos no son múltiplos de 8? 68. 68. Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Si a mí me preguntan cuántos números de esta forma no son múltiplos de 8, ¿cuál sería mi respuesta? 68. 68. Respuesta. Hay 68 números que no son de esa forma, que no son múltiplos de 8. Mi respuesta será 68. Listo. ¿Ven?
Es cuestión simplemente de estructurar, ¿no? Un sistema que te permita resolver tu problema. Listo, a ver. Problema 6. Aquí no le he preguntado, a ver. Valentina. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 5 no son divisibles entre 25? Un ratito nos vamos a ayudar al diagrama porque me está preguntando casi lo mismo, ¿no? Ya, Valentina. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 5? O sea que aquí, a ver, vamos a suponer que aquí están todos los números de 3 cifras, ¿no? Que Todos los terminan en X 5. y Y5 que terminan en 5. ¿Cuántos números que terminan en 5 existen, Valentina? Necesito saber cuántos hay en total. ¿90? 90, ¿no? Siempre es lo mismo, lo único que cambiaba es el 5 nada más, ¿no? Hay 90 números, 90 números. De los 90, me están pidiendo los que no son múltiplos de 25. Nosotros vamos a hallar los que son múltiplos de 25 y después los restamos, ¿no es cierto? Listo, entonces, vamos a ver cuántos números de esos son múltiplos de 25. Ya está. Para que esto suceda, ¿en qué cifra debe terminar K, Valentina? En 1, en En- 3, en 5, Ah, en... tiene que ser impar, ¿no? Sí, Impar. Listo, ponemos por acá. Tiene que ser impar. Entonces, si es impar, le damos valores. ¿Qué valores puede tomar K? Listo. El más chiquito. Empezamos. 5. 5 por 25, 125. Ya, 5. De ahí podrá ser 7 porque es impar, ¿no? 7, 9, 11. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde, Valentina? Dividimos 995 entre 25 para aproximarnos, ¿sí o no? 25 sería 3, 75 sobre 24 bajo el 5 sería 2, 3, 6, 7, 8, 9, 45, 225 sobre 20 y hasta acá. Hasta 39. 39 se puede llegar. Pero como debe ser impar, hasta 39, ¿sí o no? 39, hasta el 39. ¿Listo? ¿Cuántos valores puede tomar K, Valentina? Ya, mira, esos métodos de conteo ya es cuestión de uno, ¿no? Una cosa es contar del 1 al 100, otra cosa es contar del 5 al 100, otra cosa es contar solamente los pares, los impares o los que terminan en 2. Ya esas son técnicas de contar, ¿no? ¿Cómo los cuento? Tienes que buscar alguna estrategia para contarlos. A ver, 35. 35. Vamos a ver si es cierto. A ver, mm, una estrategia es darle forma. Un número impar tiene esta forma, 2n menos 1 o más 1. Menos 1 vamos a poner, ¿sí? Entonces, el 5 lo puedo escribir así, como 2 por 2, no, 2 por 3, menos 1. El 7 es 2 por 4, menos 1. El 9 es 2 por 5, menos 1. Y así sucesivamente, el 39 es 2 por 20, que es 40, menos 1, ¿sí o no? Pero todo tiene la misma forma. ¿Quién varía? 3,
4, 5, hasta el 20. ¿Quién falta? El 1 y el 2. Por lo tanto, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos valores hay acá, Valentina? 18. Hay 18, ¿no es cierto? Hay 18 valores, no hay 25, ¿ves? Hay 18 valores. Entonces, cuando yo quiero contar solamente números impares, me puedo ayudar de esto, por ejemplo, ¿no? Le doy la forma de un número general que es impar, esta es la forma general, y los cuento, ¿no? Y de ahí me voy a ver cómo este varía. ¿Qué pasaría si fueran solamente así? 8, 10, 12, hasta el 88, vamos a suponer. ¿Cómo los cuento? Le doy su forma general. ¿Cuál es la forma general de un número par? El doble de n. Entonces, él es 2 por 4, él es 2 por 5, él es 2 por 6, y así sucesivamente, este 2 por 44. ¿Quién varía? 4, 5, 6, 7, hasta el 44. ¿Quién falta? El 1, 2, 3. Ah, entonces hay 41 valores. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Son estrategias de conteo. Dependiendo qué tipo de número tengo yo, tengo que ver alguna manera de contarlo. Bien, entonces supone que aquí hay 18 números. Va a originar 18 números de 3 cifras que terminan en 5. Esos 18 números los colocamos acá, ¿no es cierto? Acá, 18 números. Listo, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos no son múltiplos de 25, Valentina? 72. Muy bien, 72. Entonces, si a mí me están preguntando cuántos números de 3 cifras que terminan en 5 no son divisibles por 25, ¿cuál sería mi respuesta? 72. 72 números, ¿no es cierto? 72 números. ¿Ven? No es difícil, chicos, solamente es cuestión de analizar la expresión, ¿no? ¿Todos los problemas serán así? No, pues estamos viendo solamente esta partecita. No estamos viendo nada de propiedades todavía, porque yo separo las cosas para que tú me entiendas mejor el tema, ¿no es cierto? Se escarba bien, 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 hasta que no quede dudas, y de ahí avanzamos. Y así poco a poco vamos incrementando el conocimiento de nuestro cerebro. Ahora, ustedes saben que lo que uno ve y escucha se queda en el cerebro solamente un tiempito, dice borra, ¿no? Nuestro cerebro tiene algo así como un sistema que borra o almacena la información, pero no te acuerdas. Entonces, para recordar qué es lo que tengo que hacer, practicar, estudiar, revisar, analizar, investigar. De esa manera puedo avanzar, ¿no es cierto? No se quede solamente, escucha profesor, ya me quedé, hasta que me den práctica y no me acuerdo, 0,5, 0,6. Hay que repasar, hay que hacer, ¿no? Deben tener bibliografía, resuelvan problemas, ¿no? Si no entienden algo, pregunten, ¿no es cierto? De esa manera uno aprende y se queda en la cabeza, se graba. Problema 7. El último de pasadita, porque ya no, 25, 27. ¿Cuántos números de la forma 2AB existen que sean múltiplos de 6 más 4? Ese es rapidito. ¿No? Acá. ¿Cuántos números de esta forma? O sea, 200 AB nada más. 200, son números 200. Son múltiplos del 6 más 4. Para que esto suceda, yo le tengo que dar un valor acá de tal manera que me arroje un número que sea 200, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ¿quién podría ser K? Me voy aproximando, ¿verdad? Para que me salga 200. No me acuerdo. Ah, pongo así. El mínimo número de esta forma es el 200, ¿sí o no? Lo divido entre 6. 3, 18, me sobra 2, 20, 33. Quiere decir que yo debo, si multiplico 33 por 6, me va a dar menos de 200. Para que me salga 200 o más de 200, yo debo empezar el 34 hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué valor toma acá? 34. 35. 36. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hago lo mismo, 200. El máximo número de esta forma es 299. Y lo divido así, ¿no es cierto? Mira, el mínimo y el máximo, me estoy aproximando. Sería 4, 24 sobre 5, 59. 9 por 6, 54, me sobra 5. Hasta el 49 puedo llegar, como máximo. ¿Sí? Mira, 49 por 6
No llega a 299, le tengo que sumar 5 todavía. Pero si yo pongo 49 acá, 49, lo multiplico por 6 y le sumo 4, ¿llegaría a 299? No, ¿no es cierto? No me voy a pasar. Yo tengo que entender que le estoy sumando 4 por si acaso, ¿eh? Entonces, no va a haber ningún problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el máximo valor es 49. ¿Cuántos valores hay aquí? Del 34 al 49. ¿Cuántos valores hay? Le quitamos los 33 que faltan aquí. Acá faltan 33 números, ¿sí o no? Le quitamos los 33. ¿Cuánto me queda? 16. 16 valores. Por lo tanto, ¿cuántos números de esa forma existen? Que sean múltiplos de 6 más 4. ¿Cuántos serían? 16 números. Respuesta. Respuesta, 16 números. 16 números. Listo, chicos. Acá no vamos a quedar por cuestión de tiempo. Entonces, no olvides que mañana tienes tu práctica. Repasa, por favor, para que, Profesor, de esta parte, ¿no? De ese tema. sí, ¿no? De esta parte. ¿Está bien? Listo. Entonces, nos estamos viendo, que tienen clases yo también. Hasta la próxima. Estudien, no se me olviden. Estudien. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, chao.